Dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 149, versículo 5: regocíjense los santos por su gloria. Podemos trazar el tema de la gloria de Dios en los salmos y pensar razones por las que se canta sobre la gloria de Dios. Porque en los salmos, como creo que todos sabemos, son himnos, son cánticos. La gloria de Dios es cantada. Esto quiere decir que la gloria de Dios es tan sublime, tan excelsa, tan bella, que Dios debe ser alabado a través del canto. Dice en el Salmo 30:12: a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Salmo 66:2: cantad la gloria de su nombre. Salmo 108:1: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Entonces, en los salmos la gloria de Dios es cantada para poder describir su gloria y para poder glorificarle a Él. Y esta colección de 150 salmos, himnos inspirados que tenemos en la palabra de Dios, a la mitad de ella, nos presentan distintas razones por las que debemos reconocer esa gloria de nuestro Dios. Y hay por lo menos 7. Número 1, cantamos la gloria de Dios reconociendo su poder y dominio sobre todas las cosas. Salmo 102:15: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Cantamos acerca de la gloria de Dios porque en primer lugar expresamos su poder y su dominio sobre todas las cosas. Número 2, cantamos la gloria de Dios en cuanto a su fuerza dada al sufriente. ¿Cuántas veces ha encontrado usted ánimo en tantos cánticos en los salmos que hablan de la fuerza que Dios da al sufriente? Salmo 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Las angustias agachan nuestra cabeza, el Señor levanta nuestra cabeza y le cantamos con gozo. Número 3, cantamos acerca de la gloria de Dios por su nombre revelado. Dice el Salmo 8:1: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Su nombre es glorioso y su nombre merece ser adorado. Número 4, alabamos a Dios en cuanto a su gloria por su salvación a los que son atacados. Él es nuestro refugio, ¿no? Salmo 62:7: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y en los días más duros de la vida podemos alabar a nuestro Dios y podemos pensar y cantar acerca de su gloria, porque Él es la salvación a aquellos que estamos pasando por alguna situación. Número 5, cantamos acerca de la gloria de Dios en cuanto a su santuario hermoso. Salmo 26:8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria.
Alabamos a Dios por su santuario. Ya vimos eso en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo. En el Nuevo Testamento, la iglesia. No es el edificio que lo hace atractivo. Lo que hace atractivo el santuario de Dios es que Él llena su morada con su gloria, su santuario hermoso. Número 6, alabamos a Dios en cuanto a su gloria y cantamos acerca de su gloria en relación a su creación inmensa, que ya vimos algo de esto en el Salmo 19. Porque el salmista, él escribe palabras que se cantaban en el Salmo 97. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Alabamos a nuestro Dios por su creación inmensa. Y número 7, en los Salmos se canta acerca de la gloria de Dios en cuanto a su presencia temible. Presencia temible de este Dios glorioso. Salmo 145:5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Ahí están 7 razones por las que podemos y debemos alabar a nuestro Dios en el canto, al pensar, al meditar, al expresar acerca de su gloria. Algo que me ha encantado en estos días es escucharles cantar salmos. Sí, yo no había escuchado algunos más en inglés, pero en español no. Así que les animo en esto. Muy, muy buena costumbre que tienen de cantar la palabra inspirada de Dios, cantar salmos y estos cánticos espirituales para adorar y alabar a nuestro Dios. Ahora pensemos en cuanto al canto y la gloria de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se acentúa la importancia que hay en la relación que existe entre el canto y glorificar a Dios. Hay 2 razones por las que cantamos en la iglesia. ¿Se acuerda? Solo para trazar esto para aquellos que van llegando, hemos visto la gloria de Dios y hemos tratado de pensar en el hecho de que la gloria de Dios es por lo menos 3 cosas. En primer lugar, es lo que le ofrecemos a Él, todo lo que hacemos para poder glorificarle a Él. En segundo lugar, la gloria de Dios es lo que Él es como persona, todas sus cualidades, todos sus atributos. Esa es la gloria de Dios. Y número 3, es lo que Dios refleja, ese resplandor que vieron Isaías y Ezequiel. Entonces, ¿por qué cantamos? ¿Qué es lo que queremos tener en mente según los salmos al cantarle a Dios? Número 1 es para expresarle a Él sobre sus glorias que Él posee, lo que Él es en su persona, que Él es santo, que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es lo que usted quiera decirme y mostrarme en su palabra acerca de su persona. Cantamos a Dios expresándole a Él lo que Él es. Y en segundo lugar, cantamos para comunicarle la gloria que nosotros queremos atribuirle. Entonces cantamos a Dios reconociendo lo que Él es y cantamos a Dios para ofrecerle esta gloria, esta alabanza, esta exaltación que queremos brindarle. ¿Por qué cantamos? No lo hacemos porque es una costumbre, es una buena costumbre, pero esa no es la razón por la que cantamos. No cantamos para rellenar el tiempo. No cantamos porque nos gusta hacerlo, aunque nos gusta hacerlo, y yo veo que a ustedes les gusta mucho, pero esa no es la razón principal. Yo sé que ustedes entienden bien que ¿por qué cantamos? Lo hacemos para Él. Cantamos a Dios. Cantamos a Dios. Y eso es algo que
El cristiano en su rutina y en su costumbre pierde de vista eso. Y debemos siempre en nuestro espíritu enfocarnos que cuando cantamos estamos glorificando a Dios. Pero otra cosa que hacemos al cantar, el Nuevo Testamento enfatiza en las cartas del apóstol Pablo que cantamos para edificarnos los unos a los otros. Le cantamos primeramente a Dios, pero también hay el sentido en el que le cantamos los unos a los otros para edificarnos. Y por estas dos razones, hermanos y hermanas, es tan importante que en las asambleas se canten cánticos espirituales, himnos con una profundidad teológica, himnos que se centren en Dios, no tanto en nosotros. Sí, puede describir nuestras angustias, nuestras penas, nuestros deseos, pero siempre queremos cantar himnos que se enfocan en Dios, himnos teocéntricos, no himnos centrados en el hombre y en mi necesidad y en mis situaciones y mírame a mí. No, queremos cantar himnos como los cantan aquí, que contienen una profundidad teológica que elevan nuestros espíritus a engrandecer y a proclamar el eterno nombre de nuestro Dios. En la iglesia debemos adorar a Dios conforme al principio regulativo que marca que debemos adorarle a Él, regulados únicamente por medio de ¿qué? Nuestras opiniones, nuestros sentimientos. No, el principio regulativo marca que adoramos a Dios bajo la regulación única de su palabra. No adoramos a Dios en su casa como nosotros queramos, adoramos a Dios en su casa como Él quiere, y Él lo establece muy claramente en su palabra. Ahora pensemos en un ejemplo de tantos que podemos ver en los Salmos en cuanto a la gloria de Dios cantada en este libro. Y hemos escogido estas palabras tan sencillas pero profundas a la vez. Regocíjense los santos por su gloria. El salmista escribió esto: regocíjense los santos por su gloria. Usted y yo nos regocijamos en algo o en alguien, en algo en el que encontramos satisfacción. Esto quiere decir que cuando la Biblia habla de gozarse, de regocijarse en Dios, tiene que ver con encontrar satisfacción en Él. En otras palabras, aquí el salmista, él quiere que cantemos regocíjense o encuentren satisfacción los santos por su gloria. Usted y yo, al ser creados por el Señor, fuimos creados con el profundo deseo de encontrar nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestro deleite en Dios. Para eso fuimos creados, para eso fuimos salvados, para deleitarnos, para regocijarnos y para encontrar satisfacción en Dios. Pero por causa del pecado, muchas veces desviamos nuestra atención de Dios para encontrar satisfacción en algo o en alguien más que no es Dios. Y me pregunto, ¿en qué encuentro yo satisfacción? ¿Qué es lo que realmente llena mi corazón? Hermanos y hermanas, la gloria de Dios cantada en los salmos debe motivarnos
a encontrar plena satisfacción, agrado y disfrute en Dios y en nadie más. Alguien bien dijo que el disfrute de Dios es la única felicidad con la que nuestras almas pueden quedar satisfechas. No hay más. Hermanos, esto quiere decir, cuando pensamos en su gloria en los salmos, que sí, Dios debe ser glorificado. Pero va también más allá de eso. Dios también debe ser disfrutado. Dios debe ser glorificado. Dios debe ser disfrutado. Pablo, él también nos exhorta a regocijarnos en Dios. ¿Qué escribió a la iglesia en Filipos? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Pablo entendía lo que entiende también este salmista, la necesidad que hay que los santos se regocijen en su gloria, que nos gocemos en Dios, que disfrutemos a Dios, que encontremos nuestra plena satisfacción en Dios. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, el vacío que hay en buscarlo en otra cosa que no es Dios. Lo opuesto a regocijarnos en Dios, ¿qué es? Es encontrar regocijo, obviamente, en otra cosa que no es Dios. Y lo opuesto a regocijarnos en Dios y en encontrar en Él nuestro verdadero placer es amar más y deleitarnos más en nuestro ego, en nuestras preferencias. El pecado lo distorsiona todo en nuestra vida. Ciertamente el egoísmo es la raíz de todos los pecados. En vez de deleitarnos en Dios, en vez de glorificar a Dios, en vez de satisfacernos en Dios, nuestra naturaleza perversa y pecaminosa como cristianos nos hace querer agradarnos, deleitarnos, satisfacernos en nosotros y en lo que nosotros queremos. A mí la verdad no me llama mucho la atención la mitología griega, pero por casualidad leí el otro día algo que apareció en algo que leía acerca de un joven llamado Narciso, que los griegos hablaban de él. Un joven muy hermoso, muy atractivo. Pero él estaba tan infatuado con sí mismo que aunque había una joven hermosa que le llamaba, él no encontraba atracción en ella. Y un día andando por allá, encontró que había un pozo de agua. Y él se asomó por el pozo de agua y vio que había agua. ¿Y qué más vio en el agua? Vio el reflejo de su rostro. Y Narciso se obsesionó con el reflejo de sí mismo en esa agua. Y se obsesionó tanto y duró tanto tiempo mirándose a sí mismo que cayó al pozo y se ahogó y se murió. Y este es el problema del que les habla. Nos da placer ser el centro de la atención de los demás. Nos atrae que nos reconozcan por lo que somos o por lo que hacemos. Disfrutamos hacernos la víctima o el héroe de alguna situación. Nos complace tener rivales y que esos rivales sufran pérdida o humillación. Nos deleitamos profundamente en el mundo del entretenimiento que nos rodea, en el mundo del deporte,
de la música, de la cinematografía. Nos deleitamos y encontramos satisfacción en cosas como la educación o la lectura. Encontramos satisfacción en la ropa que vestimos. Encontramos gran deleite en el celular o en las redes sociales. Es una delicia para nosotros poder conocer el chisme más reciente de cierta persona. Nos alegramos al poder buscar contentamente la manera de criticar a aquellos que consideramos nuestros rivales. Le damos a nuestra familia y a nuestros amigos todo nuestro afecto. Hermanos, tenemos que reconocer que somos tan egocéntricos. Somos tan egocéntricos que es hasta posible convencernos a nosotros mismos o a los demás que vivimos para glorificar a Dios de una forma pura y sincera, cuando realmente lo hacemos para nuestro propio beneficio. Usted, le recomiendo que si está disponible lea la existencia y los atributos de Dios de Stephen Charnock. Él dice esto: algunos se presentan a Dios como los pobres que le ofrecen un presente a una gran persona, no para honrarlo, sino para ganar para sí mismos una recompensa más rica que su regalo. Algunos lo adoran con la intención de enmendarlo por el mal que le han hecho, para borrar sus cuentas y saldar sus deudas, como si un mal espiritual pudiera ser recompensado con un servicio corporal y un espíritu infinito pudiera ser burlado y apaciguado por una adulación carnal. El yo es el espíritu de la carnalidad. Fingir un homenaje a Dios y pretender solo la ventaja de uno mismo es más bien burlarse de Él que adorarlo. Cuando creemos que queremos estar satisfechos en lugar de que Dios sea glorificado, ¿sabe qué hacemos? Dice Charnock: ponemos a Dios por debajo de nosotros mismos e imaginamos que debe someter su propio honor a nuestro favor. Nos hacemos más gloriosos que Dios, como si no fuéramos hechos para Él, pero Él tiene un ser solo para nosotros. Esto es tener muy poca estima de la majestad de Dios. Cualquier cosa que el hombre aspire a adorar por encima de la gloria de Dios, eso lo forma como un ídolo para sí mismo, en lugar de Dios, y erige una imagen de oro. Dios no cuenta esto como una adoración. Ahora, pensando en la satisfacción del cristiano en Dios, regocíjense los santos por su gloria. Quiero animarnos en esta tarde al pensar también en la función de Dios en nuestras vidas con las adversidades que sufrimos. Y usted va a ver que hay una clara relación entre las dificultades y el disfrute de Dios en nuestra existencia. Y es esto, que Dios, en su infinito conocimiento, Él permite las circunstancias más extrañas, más inexplicables, más estresantes y más dolorosas que podamos entender, para que nosotros podamos llegar a esta clara y concisa conclusión. Salmos 16:2: no hay para mí bien fuera de ti. En el Salmo 119, el salmo más largo de los salmos, vemos que el escritor, si usted lee los 176 versículos, se va a dar cuenta que el escritor sufrió distintas cosas para que él entendiera
que no podía complacerse plenamente en nada que no fuera Dios y en su palabra. Él describe prueba tras prueba tras prueba y a la misma vez se deleita en su palabra y se deleita en el Dios que ha permitido estas circunstancias tan difíciles. Él, por ejemplo, describe sus pruebas. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, ¿qué hace él? Tu siervo medita en tus estatutos. Él dice de sus testimonios, son mi deleite, ellos son mis consejeros. Cuando hay hombres importantes calumniándole, cuando hay personas importantes acusándole, ¿qué hace él? Encuentra deleite en los testimonios de Dios. Las palabras violentas del hombre hacen que este hombre pueda deleitarse en la palabra tan sublime de su Dios. Él también dice, este es mi consuelo en la aflicción. ¿Cuál? Que tu palabra me ha vivificado. ¿Qué ha sufrido? Los soberbios me insultaron en gran manera. ¿Qué hace él? Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Y él reconoce a este Dios que ha permitido estas pruebas, estas tempestades en su vida. Y él dice, bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, ¿cómo vivía? Yo me descarrié. Pero ahora que había sido afligido, él dice, pero ahora guardo tu palabra. En esta situación tan difícil, él dice palabras tan difíciles que el hermano Alejandro nos leyó en Nahum. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. El corazón de ellos se engrosó, pero yo me deleito en tu ley. Y él llega a esta conclusión: bueno es para mí ser, ¿qué? Afligido. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Dios tuvo que permitir estos embates. Tuvo que permitir que hombres importantes se alejaran de él y le criticaran y le acusaran. ¿Para qué? Para que pudiera en su soledad estar solo con ¿quién? Con Dios. Con Dios. Y él puede llegar a esta conclusión también en ese salmo. Él dice, Jehová es mi porción. Como si fuera el hombre le había quitado sus placeres. Y esto le llevó entonces a encontrar su pleno placer en Dios. Hermanos, muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Y Él lo hizo con un hombre que apreciamos mucho, llamado el apóstol Pablo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿a qué conclusión llega Pablo con las dificultades que él sufría? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí ve? Las aflicciones me hacen perder el gozo en cualquier otra cosa y encuentro mi pleno gozo en Dios. Lo que pasa es que nuestro ego quiere que cuando suframos suceda lo contrario. En nuestro egoísmo, cuando sufrimos, pensamos que tenemos el derecho de encontrar placer en algo que nos es agradable a nosotros. Pero esto solo agrava nuestra situación más y más. Dios más bien quiere que cuando suframos encontremos placer solo en Él. Hermanos, pensemos en esta tarde en cómo encontrar nuestro pleno gozo en Dios y en su gloria. Porque solo el disfrute de Dios y de su gloria puede satisfacernos genuinamente y completamente. Y quiero pensar en 7 cosas acerca de nuestro yo, de nuestro ego. Porque si usted y yo queremos vivir vidas victoriosas sobre el pecado y sobre la carne, tenemos que entender, sí, la gloria de Dios, pero eso debe de iluminar el yo que hay en mí, lo perverso y lo malo que es, y poder removerlo de mi vida para que yo entonces pueda deleitarme en Dios, porque eso me impide encontrar satisfacción plena en Él. Número uno. Y digo estas cosas, hermanos, con sumo temor, sabiendo que no me van a volver a invitar. Número 1, nuestro yo quiere encontrar más placer en nuestras amistades que en Dios. En el Salmo 1 podemos ver un ejemplo de cómo el hombre bendecido, el hombre bienaventurado es la persona que encuentra más placer en Dios que en sus amistades. Y muchas veces ahí el contexto muestra son las amistades que no son las indicadas. Son las amistades en las que su yo encuentra satisfacción. Número 2, nuestro yo quiere encontrar más placer en nuestro trabajo, en nuestro negocio o en nuestros bienes que en Dios. Hermanos, Él quiere que entendamos que Él puede darnos más gozo, mucho más gozo, que el gozo que algunos encuentran, por ejemplo, dice el Salmos 4, 6 y 7, en una buena cosecha. Número 3, nuestro yo quiere convencernos que podemos experimentar verdadero placer en esto o en aquello. El salmista quiere que entendamos que, dice él en el Salmo 16, me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Pero nuestro yo nos convence que podemos encontrarlo fuera de la presencia de Dios. Número 4. Nuestro yo quiere que pensemos que algún pecado nos atraerá más satisfacción que Dios. El salmista estaba convencido de que los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. ¿Qué tipo de personas se gozan? Los justos. Los justos.
Pablo, él quiere en Gálatas que nosotros entendamos que nuestra carne solo nos trae un vacío, una tristeza, por lo que la carne puede producir. Él quiere que entendamos que en el Espíritu podemos encontrar todo lo que necesitamos. Que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Nada nos puede dar una vida fructífera que no sea el Espíritu Santo teniendo completo control sobre nuestras vidas. Número 5. Nuestro yo quiere que estemos convencidos de que es tedioso vivir una vida de plena obediencia a la palabra de Dios. Y nos justificamos y nos explicamos a nosotros mismos por qué eso no aplica a mí y cómo realmente eso no es visto o manifestado en nuestras vidas. Y pensamos que podemos encontrar satisfacción fuera de la palabra de Dios, cuando Jesús nos dice en Juan 15, estas cosas os he hablado para mi gozo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Número 6, nuestro yo quiere que creamos que es posible estar contentos confiando en nosotros mismos, en nuestra experiencia, en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, en nuestra inteligencia. Dios dice que es todo lo contrario. Dios dice en Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es tu fuerza. Pero confiamos en nosotros mismos y pensamos que podemos por nuestra cuenta. Número 7. Nuestro yo quiere que estemos convencidos de que entre más vivamos de acuerdo a la filosofía de consumismo de este mundo, que quiere hacernos pensar que entre más tengamos y más compremos, más felices seremos. Dios nos dice que no. Dios nos dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dios nos dice, no que hable Pablo, a través de Pablo a los filipenses, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese mismo autor, Charnock, él dice, cuando Dios y su gloria sean nuestro fin, o sea, nuestro objetivo, encontraremos una semejanza silenciosa que pasa sobre nosotros y la belleza de Dios entra gradualmente en nuestras almas. Hermanos, Dios nos ayude a encontrar plena satisfacción y gozo en nuestro gran Dios que es glorioso. ¿Se acuerda de Juan Bunyan que le dije, encarcelado por el Evangelio? 12 años encarcelado, alejado de su familia por defender su fe. Él dijo, Dios es el bien supremo, bueno para que nada sea sino Él mismo. Él en sí mismo muy feliz. Sí, todo bien. Y toda la verdadera felicidad solo se encuentra en Dios. Dios me ayude a mí
a poder entender que yo glorifico más a mi Dios cuando más satisfecho me encuentro en Él. Regocíjense los santos por su